Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este encuentro con Emilio Carrillo y con Ananda Castro, entre lo humano y lo divino. Queremos agradecer también a Taller Libre, una iniciativa de Carlos Lema, quien nos ha ayudado con toda esta logística. Muchas gracias. Básicamente, yo voy a hacer la introducción pues, del encuentro. Tenemos unos principios que van a guiar esta reunión. El encuentro está para aproximadamente unas 2 horas. Tenemos una primera parte importante que es el diálogo que Emilio y Ananda van a realizar alrededor de este concepto del enlace entre lo humano y lo divino. Y posteriormente tendremos 45 minutos para que todos quienes estamos aquí en esta sala virtual puedan realizar preguntas, observaciones para que dialoguemos todos en conjunto. La forma como vamos a ceder la palabra es que en el chat alguien nos escriba pido la palabra o la abreviatura PLP para hacer más reducido lo que tengan que escribir, y en ese momento el moderador le habilitará el micrófono y le permitirá desarrollar la pregunta, que esperamos sea lo más corta posible para que podamos tener una mayor participación de quienes están hoy acá. Y un último asunto importante, y es que esta conversación la debemos trabajar de una manera amorosa y constructiva. Ese es como el pedido pues, que nosotros queremos hacer. La invitación para el día de hoy es un diálogo fraternal que va a tener Emilio y Ananda alrededor del mensaje de Jesús, alrededor de ese verdadero mensaje. Ese diálogo se basa en sus experiencias, en lo vivido, y también en esa recepción que cada uno de nosotros tiene en ese ADN interior, de esa gran sabiduría perenne que nosotros como raza humana hemos recibido, pero que a veces no la hemos percibido. Entonces un poco el diálogo va en esa vía. El mensaje con el cual nosotros hicimos esta invitación tiene que ver centrado en el mensaje de Jesús, que es liberador. Ese mensaje nos indica cómo trascendernos. Ese mensaje también nos da los pasos de cómo nosotros trascender esa naturaleza inferior hacia una naturaleza superior. Este mensaje de Jesús también señaló que todos estábamos que todo estaba dentro de nosotros, que no había necesidad de buscar afuera, era una búsqueda interna, y ese mensaje nos dio las herramientas de cómo salir del sistema, de lo que hoy tenemos en nuestras vidas diarias. Es en ese sentido que le doy la bienvenida a Ananda y a Emilio. Le doy la palabra a Ananda y el saludo para que Ananda nos guíe en este camino consciente que hoy trabajamos en estas 2 horas. Ananda, tienes la palabra y bienvenidos los dos. Muchas gracias. Qué privilegio. Me dan a mí primero la palabra porque a los viejitos hay que darles primero la palabra. Primero los viejitos, hermanito Emilio, después los jóvenes. De manera que ese es el tema. No, feliz, hermanitos, feliz para todos ustedes, un saludo maravilloso y un agradecimiento también muy grande para todos aquellos que han puesto su granito de arena para que pudiéramos realizar este maravilloso encuentro tan maravilloso, tan esperado, que ustedes saben lo que significa para mí estar con ustedes en estas reuniones online, con el ítem de que no tengo ni idea cómo es que hacen estas reuniones, pero sí con el alma completa y el sentir de participar. Un agradecimiento a todos ustedes, una bienvenida a todos los hermanitos que se han podido conectar, porque sé que también hay muchos que no se han podido conectar por alguna circunstancia, pero bueno, ya pronto les podremos dar este encuentro de otra forma. De todas maneras, para todos ellos, mil gracias. Y por supuesto que abrazo enormemente a ti,
mi querido y amado hermanito Emilio. Qué maravilla, ¿no, mi amor? Qué maravilla de experiencia tan maravillosa la que la vida nos está permitiendo dar en el aquí y en el ahora. Fíjate, mi amor, que nos hemos preparado, bueno, digamos que durante siglos, pero siendo un poquito más concretos, durante muchísimos años en esta encarnación venimos preparándonos para poder dejar de ser buscadores y empezar a ser realizadores de lo que hemos encontrado. Y si me preguntaran en este momento a mí qué hemos encontrado, pues yo diría pues que nos encontramos a nosotros mismos. Ese es el gran privilegio. Este es el momento de demostrar que nos hemos encontrado con nosotros mismos, que nos hemos adueñado de nuestra naturaleza superior, que la reconocemos, que la aceptamos, que la estamos asumiendo. Y asumirla, la verdad es que yo sé que para el hermanito Emilio, porque hemos hablado en varias oportunidades sobre eso, y para mí una de los momentos liberadores más profundos que tenemos es la enseñanza de Jesús. Él con sus enseñanzas y por supuesto la de todos los maestros son los que nos están permitiendo este reconocimiento en el presente. Y para que podamos ya darle la palabra a mi hermanito Emilio, pues fíjate en hermanitos y cómo te parece mi hermanito Emilio que yo he aprendido una cosa maravillosa en este encierro, una cosa preciosa en este encierro, ya que hablan tanto de vacuna, ya que hablan tanto de vacunarnos contra el microbio, contra la gripe, contra lo que sea, yo encontré en este encierro maravilloso que lo único que ha traído es luz y amor para mi vida, encontré la vacuna perfecta para este momento, la vacuna más maravillosa contra el dolor y contra el miedo. Y esta es, mis queridos hermanos, en el momento en que yo uno el contra de mi vida, el contra de las experiencias de mi vida, con el pro de mi vida, ahí me vacuné. Ahí me vacuné contra todas las estructuras mentales y emocionales con las que tuve en el pasado, porque entonces ya uniendo el pro y el contra, me doy cuenta que dónde está el miedo, dónde está la pérdida, dónde está el dolor a la agresión. Ya no hay desamor, ya todo está unido en uno y se derrumban todas las estructuras mentales y emocionales y empezamos pues esta nueva vida vacunados ya. Eso es importantísimo, mi amado Emilio, aquí sintiéndote en mi corazón. Querida Nanda, un abrazo muy fuerte, un enorme abrazo de corazón. En primer lugar, para ti, me permitís todos y todas que mi primer saludo de corazón, mi primer beso y mi primer abrazo sea para ti, Ananda. Es un placer verte. Es increíble que cuando quedamos en vernos en Madrid, tú desplazándote desde Colombia y yo desde Sevilla, pues no fue posible. Mira por dónde fuimos a poner la cita el mismo día que en España se declaró el estado de alarma por el famoso COVID, lo que te llevó a ti a estar confinada en Madrid y a mí a estar confinado en Sevilla. Y cuando el día 21 de junio ya aquí en España nos permitieron movernos entre comunidades autónomas, pues tú ya habías regresado a Colombia. Así que no fue posible el encuentro físico, aunque tú y yo estamos siempre en conexión de formas inefables, de formas sutiles, pero no fue posible el encuentro físico y ahora nos vemos en este encuentro online. Y la verdad es que para mí es un placer y una satisfacción. El abrazo también lo dirijo a Jessy y a Camino Consciente, es decir, a las personas que han hecho posible que esta plataforma esté ahora en funcionamiento, que estemos aquí en esta ventana virtual compartiendo. Y por supuesto, aunque lo último, pero no lo último, un abrazo muy fuerte y mi agradecimiento a todas las personas, a todos y todas, los que os habéis sumado a este encuentro y a los que ya Jessy os ha invitado a una participación activa con vuestras preguntas, con vuestras aportaciones y observaciones
en la segunda parte de este encuentro. Así que para mí es un placer estar aquí y el placer se incrementa cuando se trata de girar, de reflexionar en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Un ser inefable, un ser de una potencia espiritual inmensa y que me gusta denominar Cristo Jesús. Hace mucho tiempo, desde que era pequeñito, no sé por qué, siempre me ha gustado denominarlo Cristo Jesús. Y el mensaje de Cristo siempre ha sido importante en el devenir de la humanidad, pero ahora adquiere una especial relevancia. Cuando se analiza en profundidad su sabiduría, sus enseñanzas, me atreveré a decir, querida Ananda, que es como si estuviera hablando a estos tiempos. Es como si sus reflexiones, como si sus anuncios incluso, estuvieran hablando de estos tiempos más que de sus propios tiempos. Es como si fuera un adelantado que nos pusiera por delante una serie de... un mapa de vida, un mapa de discernimiento también y un mapa espiritual, por supuesto, absolutamente válido para siempre, pero especialmente para el momento presente. Yo creo que la figura de Jesús va a ser una figura que se va a valorar cada vez más. Ya se valora en el mundo entero, pero creo que hay todavía un desconocimiento acerca de su figura porque se le ha estereotipado demasiado, se le ha metido en demasiados corchés dogmáticos, normativos, reglistas, y el mensaje y la vida y la obra de Jesús no tiene nada que ver con todo eso. Es un mensaje y una vida y una obra de libertad, de conciencia, de espiritualidad, de llamada a los espíritus libres para que comprendamos y reconozcamos la divinidad que hay en todos y cada uno de nosotros y que en ese reconocimiento de nuestra divinidad vivamos en coherencia y en consistencia con ella. Y eso no tiene nada que ver con credos cerrados ni con dogmas de fe, sino que es un mensaje de vida nueva que, insisto, creo que en estos momentos adquiere una especial relevancia y una especial dimensión. Solamente me gustaría compartir, antes de que Ananda vuelvas tú a tomar la palabra, que seamos conscientes que el momento de venida de Jesús en su encarnación humana, la encarnación crística a través de él, no fue un momento cualquiera, fue un momento muy importante. No vamos a entrar en ello en profundidad ahora, pero creo que es importante el que a las personas que se han acercado a este foro, yo les animo a que introduzcan en Internet, en Wikipedia, introduzcan el término era axial, con X, era axial. La era axial, A-X-I-A-L, la era axial, es un periodo comprendido entre el siglo VIII y el siglo II antes de Cristo, siglo VIII y siglo II aproximadamente antes de Cristo. Es una época, es unos pocos siglos, en el devenir histórico de la humanidad son unos pocos siglos que marcan un antes y un después, porque posibilita que la evolución humana tome carta de naturaleza lo que hoy en psicología algunos psicólogos denominan la mente abstracta, que es el nivel superior de nuestro plano mental y el que nos permite acceder a lo trascendente, desde la inducción, desde la deducción, desde la reflexión, desde la inspiración, desde la intuición. Para eso fue necesario que entre ese siglo VIII y ese siglo II encarnaran grandes almas, de Buda, Lao Tse, Confucio, todo lo que fueron los promotores de las escuelas de Cienflores de China, en el ámbito también de la India, el jansenismo, el hinduismo, también en ese ámbito oriental, el taoísmo, en el Mediterráneo, las escuelas de misterio de Grecia y de Egipto, el zoroastrismo en Persia, los profetas hebreos, los grandes filósofos griegos, fundamentalmente encabezados por la escuela pitagórica y por Platón, y todos ellos marcaron un antes y un después, porque hasta ese momento, como muy bien se explica cuando uno se detiene a estudiar la era axial, hasta ese momento la forma de acercarse a lo trascendente del ser humano estaba definido por el simbolismo y por la mitología. Eran, por tanto, formas muy etéreas, eran formas como muy lejanas de acercamiento, no el reconocimiento de la divinidad en nosotros, sino como algo que está fuera y que se interpretaba simbológicamente, mitológicamente. Estos grandes personajes a los que acabo de hacer referencia, que configuran la era axial, dan un giro, dan un impulso.
y abren la posibilidad de que en el consciente humano la mente abstracta, la capacidad de discernimiento a través de nuestras deducciones, a través también de nuestros estudios y reflexiones, a través de nuestra concentración y meditación, etcétera, tome carta de naturaleza. Y es precisamente en ese momento, cuando eso ha sido culminado, cuando se ha dado ese impulso, cuando la fuerza crística, cuando Cristo encarna en la raza humana. Y encarna en la raza humana para aportar el último empujón, para abrir la última puerta. Yo diría que una vez que se produce la encarnación crística en la humanidad, la última puerta que quedaba por abrir para que realmente nos reconozcamos como lo que somos, como seres divinos, quedó abierta. Y a partir de ahí, como él dijo muy bien, todo estaba cumplido. Todo está cumplido en el sentido de que ya se ha avanzado todo lo que había que avanzar, ya se ha puesto sobre la mesa todo lo que había que poner para que las almas individuales encarnadas en seres humanos, en definitiva, vosotros y yo, tuviéramos ya la posibilidad real de reconocer la verdad en cuanto al conocimiento de nosotros mismos, al conocimiento de la realidad que nos rodea, a la constatación de que la divinidad está en todo, pero también la constatación de que la divinidad está en cada uno de nosotros, que somos, en la terminología que nos dejó Jesús de Nazaret, hijos de la divinidad, hijos de Dios, porque Dios mismo, en su esencia, en su chispa, en su espíritu, está en nosotros. Y esto es absolutamente fundamental para los tiempos que estamos viviendo. Más que nunca. Lo ha sido siempre, pero repito, querida Ananda, creo que más que nunca. Sí, sí, hermanito. Es una maravilla. Eso es lo que yo estoy percibiendo y estoy sintiendo del momento actual. Para mi sentir, y tú sabes, hermanito, voy a hacer aquí un paréntesis maravilloso, porque es que quiero darle un testimonio de lo que me ha pasado contigo para que tenga validez el momento actual y lo que estamos haciendo. Hace algunos años, cuando estuve en Sevilla contigo, tuve una conversación, bueno, las conversaciones de los dos siempre son muy profundas, pero en ese momento fue una conversación enriquecedora para mí, porque te pude contar en ese instante que yo sentía que para mí ya estaba todo consumado. ¿Te acuerdas, hermanito? Yo te decía a ti, mi amor, para mí ya está todo consumado. Yo siento que llegó el momento de ya, cuando ya está todo consumado, cuando la tarea está hecha, pues uno siente que cumplió con lo que tenía que cumplir y está libre para que el universo pueda disponer de este cuerpo y mente cuando quiera. Entonces te comenté eso, sin embargo, había ahí como una especie de interrogación, bueno, pero si no me voy todavía será por algo. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder y que no me va a permitirme irme ahora, sino que supuestamente es más adelante. Y en algunas otras oportunidades de nuestras charlas, yo te decía, aquí estoy, pero nada que me voy, hermanito. Yo algo está pasando, pero el universo no ha decidido todavía disponer de este cuerpo-mente. Bueno, luego viene después el testimonio contigo de lo que me sucedió en Madrid. Cuando te hablé por teléfono ya estábamos encerrados y te dije a ti en una conversación que tuvimos, hermanito, creo que estoy pasando los momentos del inframundo, creo que estoy llegando a los momentos más fuertes del proceso de mi vida. Y claro, en ese momento yo lo único que sabía era que anteriormente no decía que ya estaba terminado todo, pero que ese momento me estaba mostrando que el momento era ahora y no hace 2 años atrás. ¿Y por qué ahora? Porque el haber permitido que llegara hasta este momento de la vida, en esta crisis humanitaria y planetaria y sistémica, a mí me faltaba vivir este momento, porque este momento era el que me iba a dar el impulso para de verdad terminar la tarea como tenía que terminarla. Entonces ahí comprendí, te lo hice saber en varias oportunidades,
la necesidad de morir y volver a nacer. Pero ojo, mi amor, ya no perdiendo el cuerpo, que era lo que yo tanto te decía a ti, sino morir pero sin perder el cuerpo, que ahí es donde yo siento que está la magia del aquí, del ahora y de la enseñanza de este momento actual de la humanidad, de esta entrada a Acuario, en la que estamos entrando y que es la que nos está dando la fuerza del hombre con el hombre mismo, a hacer una transición interior de muerte y de resurrección, sin necesidad de morirnos, sin necesidad de tener que irnos del planeta, sino morir en este cuerpo y en esta mente. ¿Y a qué se muere? Pues es una metamorfosis, es un cambio. No sé si quepa aquí, su merced ahora me corrige si cabe o no, mi amor, la metamorfosis, la mitosis de celular, en la cual la mente no interviene, sino que es interna, y entonces ahí viene ese cambio de programa entre las células, viene el cambio de programa, viene la metamorfosis interna, viene la transformación de la materia, pero no necesariamente para perderla, sino para transformarla. Entonces, eso fue lo que sucedió en el momento que estuve allí en Madrid, que compartí tan amorosamente contigo, y es lo que me sucedió y es lo que hoy siento que es vigente en el momento actual en la Tierra. Es vigente para ti, es vigente para mí, pero es vigente para toda la humanidad. Lo que pasa es que este no es un paso colectivo. Puede que nos cojamos de la mano para que colectivamente nos ayudemos y nos fortalezcamos, pero es un paso muy, muy del ser mismo con el ser mismo. Es porque es la muerte de su personaje y es la vivencia del ser sin el personaje. Entonces, como nadie, Jesús, ya para darte la palabra a ti, mi cielo, como nadie, Jesús y todos los maestros que tú acabas de nombrar, que nos dejaron la puerta abierta para que lo hiciéramos, y nosotros, los que hemos captado, ¿quiénes son los que en este momento estamos haciendo esa mitosis? Quienes vemos las señales, quienes estamos viendo las señales. Quienes estamos viendo las señales sabemos no que el mundo se acabó, no que la tierra, se acabó la vida en la tierra, no, lo que se acaba es mi periodo, el mío, mi programa, o como dice Jesús, ¿no? Es esta generación que la que termina su ciclo. Entonces, yo me siento en esa generación que mi ciclo terminó, y yo no es que esté diciendo que por esto se tiene que acabar el mundo, no, se acabó para mí una era con el personaje, y esa es la que hoy es tan coherente y tan consistente con este mensaje maravilloso de Jesús, que nadie como tú no lo puede explicar, corazón. Efectivamente, Ananda, hago mío de corazón todo lo que acabas de compartir. Y es importante lo que nos has recordado con relación a ese término bastante curioso que usa Jesús cuando sus discípulos le preguntan sobre el final del mundo, sobre el final de los tiempos. Y como tú muy bien nos has recordado, Ananda, él responde diciendo que del final de los tiempos nada, que no se va a acabar el mundo, que no se va a acabar la tierra, que lo que culminará en un momento determinado es el ciclo evolutivo de esta generación, Es un término que a mí me ha interesado mucho, que lo he consultado y lo he contrastado con expertos en temas bíblicos, y efectivamente al hablar en el término castellano generación, remontándonos a la lengua de Jesús, remontándonos a las primeras traducciones de los textos evangélicos en la Grecia clásica, nos encontramos como una referencia a un ciclo humano, y a un ciclo, por supuesto, también siendo humano como colectivo, pero también siendo humano desde el punto de vista de cada alma individualizada, como la tuya, la mía, la que hay en cada uno de los seres humanos,
y el devenir y el proceso cíclico de encarnaciones que se lleva en la humanidad. Por tanto, Cristo Jesús lo que nos habló con claridad es que llegaría un momento de final del ciclo, como tú muy bien has dicho. Un final del ciclo que es colectivo y que es individual y que es colectivo. Y además no se quedó ahí, sino que nos puso sobre la mesa una serie de señales. Nos dijo que no estuviéramos atentos al calendario, porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero que estuviéramos atentos a las señales, porque sabemos cuando el verano llega, no porque lo que diga el calendario, porque el verano a veces llega antes o llega después, sino que sabemos que el verano llega por las señales que nos da la naturaleza. Él habla de las hojas que salen en la higuera. Cuando la higuera eche hojas, es que el verano va a llegar. Estar atentos a las señales. Y yo creo que podemos percibir en estos momentos esas señales en nuestro entorno. Y no hago ahora un análisis epistemológico del tema, sino que voy a algo más relacionado con nuestro propio corazón y con nuestra propia intuición. Yo creo que somos muchos los seres humanos que percibimos que esta humanidad ha dado de sí, esta generación humana ha dado de sí lo que tenía que dar. Ya está. Y tenemos que darnos cuenta con agradecimiento por todo lo que hemos podido evolucionar, por todo lo que hemos podido experienciar, por todo lo que hemos podido desarrollar durante el transcurso de esta generación. Pero también me parece evidente que cuando miramos a izquierda y a derecha, a arriba y abajo, y lo hacemos desde el corazón y lo hacemos desde una reflexión profunda, esta humanidad da claras señales de que está agotada, de que ya ha dado los frutos que tenía que dar. Esto no significa que el final de esta generación sea mañana, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero sí está claro que, como a mí me gusta decir, el traje se nos ha quedado estrecho. Esta humanidad que nos ha servido durante mucho tiempo en su forma de ver la vida, en sus paradigmas, en sus pautas, ya no vale, ya no vale. Y ya no vale para muchísimos seres humanos. Puede ser, de hecho es, que para otros muchos sí, pero hay para muchas almas encarnadas en seres humanos, para muchos seres humanos ya no nos vale. ¿Y qué es lo que estamos sintiendo ahora mismo? Pues lo que tú también muy bien has concretado, querida Nanda. El hecho de que ha llegado el momento de que tenemos que dar un paso adelante. Y lo tenemos que dar cada uno. No es algo que nadie pueda hacer por nosotros. Lo tenemos que dar cada uno. Por supuesto, como tú muy bien has dicho además, en disposición de dar la mano a los demás. Por supuesto que sí. En actitud de servicio, sacando lo mejor de nosotros mismos y en actitud de servicio. Pero es un paso que tiene que dar cada uno, que nadie puede hacer por el otro. Y ese paso tiene como eje el nacer de nuevo, como muy bien tú también has expresado, el nacer de nuevo. En la naturaleza tenemos ese maravilloso ejemplo que has citado de la metamorfosis, cómo la oruga entra en la crisálida. Ahí vive un proceso de transformación y sale transformada en mariposa. Ahí no hay muerte en el sentido físico, la oruga no muere, la oruga se transforma. Y ese maravilloso ejemplo que nos da la naturaleza es el proceso que compete acometer ahora mismo a cada ser humano. Ahora mismo más que nunca, porque estamos precisamente ya en ese tramo final, aunque insisto, no sepamos ni el día ni la hora. La metamorfosis de la oruga en mariposa es la metamorfosis que metafóricamente tenemos que acometer. Y en definitiva, ¿eso qué conlleva? ¿Eso qué implica? Pues eso implica morir en vida para resucitar en vida. En esta misma vida, morir y nacer de nuevo, morir y resucitar. Son las famosas palabras, el famoso mensaje que Jesús le da a Nicodemo, ese gran rabí judío, en el Evangelio de Juan. Creo que es el capítulo 13, versículo 13, es donde Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un gran rabí, le pregunta, pero maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús, de una forma compasiva y de una forma cariñosa, porque tenía Nicodemo y él mucha amistad, de una forma por tanto cariñosa le dice, Nicodemo, tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando. Te insisto, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Del agua, Nanda, acuario, limpieza interna profunda, lo que el agua conlleva, ¿no? En cuanto a su desenvolvimiento, en cuanto a su fluir, en cuanto a lo que el agua nos enseña, ¿no? De que no tiene que enfrentarse a nada, sino que si ante cualquier obstáculo, el obstáculo lo bordea. No hay forma de parar
cuando el agua va para adelante, porque no es tanto que rompa el dique como que el dique tendría que ser absolutamente infinito porque Sí, antes o después, por la izquierda o por la derecha, lo bordea, ¿no? Y desde luego el espíritu. El espíritu es la llave de ese nacer de nuevo porque es lo que somos, es la divinidad que llevamos dentro. Y finalmente es aquí donde nos encontramos. Es en este punto crítico de la evolución de cada uno de nosotros y de la evolución de la humanidad en su conjunto en el que nos encontramos. Morir a una forma de vida que ha estado basada en lo egoico, en lo egótico, en lo egocéntrico, en el mercantilismo, en el materialismo, en el economicismo, en el narcisismo, en la distracción lela, en el entretenimiento tonto, en la deshumanización, en la desnaturalización, el daño a la vida, el alejamiento de la naturaleza, el olvido de la madre tierra como madre y ser vivo y madre de todos nosotros. Tenemos que dejar todo eso atrás, tenemos que morir a la forma de vida que se ha basado en esos parámetros y nacer a una forma de vida que es enormemente sencilla, porque es vivir conforme a lo que somos, a lo que somos realmente. En la antigua forma de vida, en la forma de vida a la que estamos llamados a morir, hemos vivido desde la apariencia, hemos vivido desde lo que no somos, hemos vivido desde el aferramiento a nuestro pequeño yo efímero y pasajero, a los componentes físicos, emocionales, mentales, perecederos que hay en el ser humano y a la personalidad que está asociada a estos componentes perecederos. Y ahora de lo que se trata es de que dejemos de vivir como lo que no somos, porque eso realmente no somos, habida cuenta de lo efímero y perecedero que es, y empecemos a vivir, plasmemos en cada instante de nuestra vida, cada instante de nuestro día a día, lo que realmente somos, nuestra dimensión espiritual y nuestra dimensión álmica, sus cualidades, sus atributos, sus capacidades. Y esto es enormemente sencillo, porque es vivir conforme a lo que somos, vivir al espíritu, a la dimensión álmica, al corazón que hay en todos nosotros. Se nos hace difícil a lo mejor porque estamos todavía en la inercia del pasado. Estamos muy contaminados todavía por tantas reencarnaciones, por tantas vidas apegado a lo material. Pero ha llegado el momento de, con tranquilidad, con serenidad, quitarnos todas esas capas que han tenido su papel, nos han servido para crecer. Esta vieja humanidad ha jugado su papel y nos ha servido para crecer. Nos quitamos todas esas capas y por fin, salimos de la crisálida y empezamos a vivir como la mariposa divina que somos. Volando sobre la vida, adquiriendo una nueva perspectiva de la vida, mucho más sabia, mucho más alegre y mucho más sencilla, querida Nanda. sí, mi amor, sí, hermanito. Estoy recordando las palabras que Jesús dijo. Os digo que que no pasará esta generación sin que vean las señales. Porque las señales las tendrán que ver. Y además agregaba, pasará esta generación, pero mis palabras no pasarán. ¿Te acuerdas, hermanito? Pasará la generación, pero mis palabras no pasarán. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Que se está acabando la generación, pero que las palabras de Jesús son completamente enriquecedoras para nosotros en el momento actual. Pero también sentía, o no pero, sino como consecuencia de ver las señales, también siento, mi amor, que antes de enfocarnos en ver las señales, tenemos que enfocarnos primero en si nosotros ya tenemos la tarea que vinimos a hacer. Es decir, antes de decir, yo ya estoy listo, no sé si en alguna parte Jesús decía, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que diga yo ya lo hice, yo ya lo hice, yo ya lo hice, es así. Sino que Jesús nos invita, como nos invitaron todos los grandes maestros, a que hagamos la tarea. Pero la tarea se hace a través de un recorrido. El recorrido hay que hacerlo, porque hasta el mismo Jesús lo hizo. Jesús hizo un recorrido maravilloso. Jesús se fabricó a él mismo, se interiorizó tanto con él mismo hasta que se descubrió. De nada le valía tener tanta sabiduría traída de afuera si él no la descubría en él mismo.
y por eso tuvo tantos años de encierro. Él tenía que ir a prepararse con diferentes maestros en diferentes partes de supuestamente de la India o de Egipto, no sé cuál fue su recorrido, porque no lo sé exactamente, pero lo que sí sé es que ese mismo recorrido de Jesús lo hicieron todos los grandes maestros que pudieron darse en cuenta cómo era que se salía de lo humano a lo divino, o cómo era que se integraba lo humano y lo divino. Entonces, hoy en el aquí y en el ahora recordamos como nunca que la tarea del recorrido hay que hacerlo. Eso de que va a venir un extraterrestre a darme la solución, o que va a venir Jesús en vida a decirme, mi hijo, estoy aquí contigo, tranquilo, yo te acompaño, yo hago por ti lo que tú no puedes hacer por ti. O cualquier, hoy en día que está tan de moda, el canalizar de otros maestros, y que otros maestros nos digan, las personas que lo canalizan digan, el maestro tal o el maestro tal, que con toda la reverencia yo sé que es importantísimos esos mensajes, pero es que se fijan en el mensajero y no en el mensaje. Y el mensajero tiene que morir para que el mensaje viva. Porque si el mensajero queda como lo principal del mensaje, en el caso de Jesús, de Buda, de Krishna o de cuantos maestros que nos han dejado un mensaje, pero que adoran al mensajero y se olvidan del mensaje, esos seres no pueden ver o no podemos ver las señales. Solamente se puede ver la señal cuando el mensajero se va, cuando queda solamente el mensaje y yo lo aplico además. Porque si no lo aplico, el mensaje no tiene vida, es palabra muerta. Creo que este es el momento de hacer las dos cosas, de que el mensaje se vuelva vivo, de que el verbo se haga carne y de que el mensajero deje de existir como tal para que pueda realizar el mensaje. Lo siento como así un poco, mi amado hermanito Emilio. Para tomar conciencia plena, Ananda, de lo que estás compartiendo, aporto un grano de arena. Esta generación terminará, pero para que surja una nueva generación. Este ciclo humano concluirá, pero para que surja una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad ha sido descrita por los sabios y sabias, por las tradiciones espirituales serias, a lo largo de la historia del ser humano. Y la han descrito no porque fueran profetas, no porque fueran adivinos, sino porque eran sabios, Es decir, conocían cómo evoluciona la consciencia y cómo evolucionan los ciclos. Y desde ese conocimiento profundo, desde esa honda sabiduría, plantearon y pusieron sobre la mesa esos anuncios, esas señales que nos hablan del surgimiento de una nueva humanidad en la que por fin, los seres humanos viviremos no desde la apariencia, sino desde nuestra esencia. Posiblemente no todavía la esencia, el núcleo duro de la esencia, por decirlo coloquialmente, no todavía desde el espíritu que hablamos en Occidente, no todavía desde el atma del que hablan en Oriente, pero sí ya desde nuestra dimensión álmica, como vehículo que utiliza el espíritu y que utiliza atma para experimentar la materia. Aún no quizás en esa nueva humanidad desde la dimensión puramente espiritual, pero sí desde nuestra alma. Y el alma ya pertenece a la esencia, el alma ya está integrada en nuestro yo superior, con lo que la transformación es inmensa. No estamos hablando de pasar a una humanidad, entre comillas, mejorada. No. Es un proceso revolucionario, Es una revolución. No es una reforma, no es una humanidad nueva mejorada, no. Es dejar atrás un proceso de millones y millones de años, Ananda, como tú muy bien sabes, de sucesivas generaciones humanas, desde la generación humana que llamamos polar, la hiperbórea, lemuria, atlántida, la actual, que hemos vivido a lo largo de todo este proceso. Hemos ido, entre comillas, mejorando, pero viviendo desde nuestro pequeño yo. Y ahora se trata ya de dar un giro, una reevolución inmensa
para que esa nueva humanidad viva ya desde la esencia, no desde el pequeño yo, sino desde la dimensión álmica integrada en el yo superior y las cualidades y capacidades que ahí hay. Con lo que el momento es un momento culminante y es un momento de una enorme responsabilidad de cada uno de nosotros para con nosotros mismos, para con los demás también, pero hay que empezar por el principio y, por tanto, para cada uno de nosotros, para con nosotros mismos. Me gusta compartir que a esa nueva humanidad, acudiendo a la sabiduría que nos han aportado todos esos sabios y sabias, a esa nueva humanidad no está invitado nada de lo viejo, nada de lo viejo. Lo viejo ha tenido su sitio, como tú y yo muy bien sabemos, ha tenido su porqué y su para qué, ha tenido su razón de ser. Pero ya cumplió, ya hizo lo que tenía que hacer, ya dio lo que tenía que aportar. Y a esa nueva humanidad no está invitado nada de lo viejo. Ahora, la pregunta que queda por responder, ¿estás invitado tú? Ya está. Y esa es la pregunta que cada uno tiene que responder. Es una pregunta y es una contestación íntima, porque la invitación no se puede comprar en internet ni en una taquilla. La invitación a la nueva humanidad es algo que la tienes que generar, la tienes que crear tú con tu vida, no con tus elucubraciones, no con tus teorías, sino con tu vida, con la práctica cotidiana. Y esa práctica cotidiana significa cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas con ti mismo, qué tipo o qué ritmo o qué estilo de vida tienes, cuál es tu alimentación, cómo tienes más o menos equilibrado tu mundo emocional y tu mundo mental, la capacidad que tenemos de desplegar y compartir nuestras capacidades, nuestros dones y nuestros talentos, y un amplio etcétera, que Jesús de Nazaret nos dejó unas bellísimas perlas. Cuando en todos sus mensajes, tanto los más públicos como los más privados, tanto los que compartió en parábolas y en discursos públicos como en los que compartió en su círculo más próximo y más cercano, cuando nos dice que tenemos que ir viviendo cada vez más desde la esencia y no desde la apariencia. Cuando esto lo vuelca en ese maravilloso sermón de la montaña, que haríamos bien en estar recordando cotidianamente, porque ahí se dan los parámetros fundamentales para que se produzca esa muerte a una forma de vida que ha quedado obsoleta y el nacimiento a una forma de vida reevolucionaria, en ese maravilloso sermón de la montaña. Y desde luego lo hace también en esa denominación tremenda de fe, esa palabra tremenda de fe que tanto aparece en los evangelios, en los canónicos y en los apócrifos, en la boca de Jesús de Nazaret. Fe, tener fe. Si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríais montaña. Si tuvierais fe, haríais lo mismo que yo y mucho más. Fe, fe, fe. Y de la misma forma que compartíamos antes, que hablando del término generación, indagué, pregunté, estudié, profundicé para saber qué podía significar ese término, también me interesaba, Nanda, y lo hemos compartido tú y yo, la esencia, el contenido del término fe. Porque claro, la fe hoy día, ahora en el siglo XXI y desde hace varios siglos, hoy día cuando se habla de fe es comulgar con ruedas de molino. Es creer lo que el otro dice, aunque tú no lo veas claro, pero tienes que creerlo porque lo dice alguien muy importante y tú tienes que creerlo. Y claro, eso no casa en la vida, en la obra, en la sabiduría y en las enseñanzas de Cristo Jesús. Eso no casa. Entonces, ¿qué es esto de esta fe tan importante como para mover montaña o como para hacer cosas como las que él hizo y aún más? Y profundizando en la primera traducción de los textos de los evangelios al griego clásico, profundizando en su esencia, llegamos a la comprensión de que en aquella época, cuando se hablaba de fe, estábamos hablando de tres cosas, que si lo unimos al recuerdo de la esencia, en lugar de estar apegado a la apariencia, si lo unimos al sermón de la montaña, con todos los consejos de vida que allí Cristo Jesús da, si a todo eso le unimos el significado profundo de la fe, creo que cuadramos muy bien el círculo, porque acudiendo a la etimología y a las fuentes originales, fe significa confianza, compromiso y perseverancia. Confianza, compromiso y perseverancia. El término griego pistis, pisteo, que es la esencia de donde después se traduce la Biblia al latín, los evangelios al latín, etc. Confianza, compromiso y perseverancia.
No voy a entrar en ello de lleno, pero simplemente unas notas básicas. ¿Confianza en qué? Pues sobre todo y fundamentalmente en la vida. También confianza en ti mismo, pero sobre todo confianza en la vida, porque no vas a confiar en ti mismo hasta que no confíes en la vida. Hasta que no vislumbres el sentido de la vida, no vas a vislumbrar el sentido de tu vida, porque tu vida no tiene sentido, si no es en el contexto del sentido de la vida. Y debes confiar en la vida, darte cuenta de que la vida no te castiga, de que la vida no es una francotiradora que está ahí para asustarte en cualquier momento. No, no. La vida te abraza, la vida te ama, la vida te bendice, llena de causalidades. En la vida no hay casualidades, todo tiene un sentido profundo. Incluso las noches oscuras, incluso los sapos que aparecen en la vida, tienen un sentido profundo en clave de tu desarrollo como persona, de tu desarrollo en conciencia, de tu desarrollo espiritual. Confía en la vida, en la naturaleza, en el cosmos. Acércate a ella, aprende de ella, descubre a ella y descubre toda la sabiduría de ella, pero desde el amor, no desde el castigo, no atosigándola, no violentándola como la ciencia materialista se ha empeñado en hacer. Aprende de la vida, confía en la vida y aprende de sus señales. Confianza en la vida, querida Ananda. Por supuesto, en segundo lugar, compromiso. ¿Compromiso con quién? Contigo. El compromiso de uno mismo con cada uno. Pero el compromiso con lo que somos. No con esto que tiene los días contados y que terminará sus días quemado en el crematorio o enterrado en el cementerio. El compromiso con lo que está aquí, que es lo que nunca morirá, porque es divino, infinito y eterno. Con eso que está en este mundo, pero no es de este mundo. Lo que nos dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Claro que nuestro reino no es de este mundo. No somos seres de este mundo, aunque ahora estemos en este mundo y agradecidísimos para desplegar un montón de vivencias en un plano material denso. Agradecidísimos por tener este privilegio y tener esta oportunidad. Compromiso con lo que somos, con nuestro verdadero ser, con nuestra verdadera esencia. Y por fin perseverancia, porque este camino, el camino que forja la nueva vida de la que estamos hablando, en ese nacer de nuevo al que se refirió Cristo Jesús, necesita perseverancia. Esto no es un tema de vez en cuando. Por supuesto, no es un tema de decir que otros lo hagan. Venga, que otros lo hagan, extraterrestres o una parte de la élite que nos domina, pero están los buenos y los malos, a ver si los buenos hacen algo por nosotros. No, vamos a ver, esto no funciona así. Eso es un enorme desconocimiento de cómo funciona la vida. El camino tienes que hacerlo tú y la construcción de lo nuevo tienes que hacerlo tú y se necesita perseverancia. Querida Nanda, como tú sabes perfectamente y yo también, perseverancia. Tenemos que transformar la divinidad que hay en nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestros actos, en nuestras obras, en nuestras conductas, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, cada día, en cada instante de nuestra vida y ser perseverante, ser perseverante, ser perseverante. No autoflagelándonos, no autoinsultándonos cuando las cosas decimos, pues yo no valgo, yo no soy capaz de avanzar. Confía en la vida, confía en ti, comprométete con lo que realmente eres y avanza en el camino al ritmo que vayas pudiendo y hazlo con perseverancia. Y a partir de ahí todas las puertas se abren, todo está hecho a partir de ahí. Y la vida te va regalando, la vida te va abrazando, todo se va articulando de manera milagrosa y maravillosa. Incluso las probaciones que van apareciendo se van articulando de manera maravillosa para que vaya sacando cada uno lo mejor de sí mismo. Y tú de estas probaciones sabes mucho, ¿verdad, querida Nanda? Y probaciones, además, recientes, sabes mucho. No sabes cuánto, hermanito, no sabes cuánto. Esta mañana en la meditación de la mañana decía, ahora hay un término que usa mucho mi hermanito Emilio, porque pues obviamente es el del momento actual que se llama distopía, ¿no? Y yo decía, todas estas distopías de mi vida, ya no digo confrontaciones, ¿no? Sino todas estas distopías tan grandes que he tenido en la vida, pues gracias a ellas es que puedo anhelar, puedo sentir lo superior en mí. Porque sin esa cantidad de distopías que a diario surgen, pero que somos capaces de verlas, como decíamos al principio, he tenido en este momento porque me ha tocado, hermanito, no porque soy buena, ni porque soy mágica, ni nada, no, es porque me toca, porque no tengo otra opción.
Es que si tuviera otra opción, de pronto el ego diría, camine y hagamos otras cosas más fáciles. Pero en este momento yo no tengo ninguna otra opción. Y la opción es, vive la distopía, véala, entiéndala, compréndala, pero pasa sobre ella. No te quedes allí, simplemente mírala y obsérvala y date cuenta que esa distopía en tu vida es lo que te ha catapultado para otras cosas importantes y para ser lo que eres. Y esta mañana, exactamente refiriéndome a eso, le daba las gracias a las distopías de mi vida. Y hay una cosa, hermanito, que quisiera aportar a las personitas que nos están escuchando y por supuesto compartirlo contigo, que sabes mucho del mensaje de Jesús. Y es que nosotros como humanidad hemos tenido una distorsión del mensaje de Jesús, pero porque nos lo han dado distorsionadamente. Nos formatearon con el mensaje de Jesús, no nos dieron información, sino que nos formatearon en la manera en como los de la élite querían formatearnos. Y si nos damos cuenta, hermanito, las creencias que son las que forman al ser humano, todas las creencias fueron utilizadas para formar los paradigmas. Todos los paradigmas están formados en creencias y esas creencias están dominando los paradigmas. Por ejemplo, el paradigma religioso está metido en todo, en la política, en la economía, en la educación. O sea, es un formateo de creencias para hacernos arrodillar ante los poderosos. De hecho, nosotros nos arrodillamos ante la iglesia, ante el cura, ante el monseñor, ante el que sea o ante el que sea, no, cualquiera que sea de cualquier religión, nos han enseñado a arrodillarnos ante ellos. Incluso, yo no sé si ahora se usa, pero cuando yo era joven se usaba que teníamos que jurar ante la Biblia para que nos creyeran de que no estábamos maltratando sus creencias. Y que, por ejemplo, en los jurados y en todas esas cosas, tenía uno que jurar que estaba diciendo la verdad para que las creencias fueran sostenidas, tanto en la política, con la economía, como, bueno, en todos estos paradigmas que hoy imperan en la humanidad. Pero entonces lo que yo veía, mi amor, es que el mensaje de Jesús tiene dos lineamientos. Uno que es el que nos han dado, que es el del sufrimiento, el del dolor, el de que tenemos que arrepentirnos, el de que nacimos con un pecado, en el de que somos limitados, que nuestra naturaleza nos han minimizado como seres humanos, nuestra naturaleza no ha sido válida. Esos mensajes fuertes y duros que nos dieron a nosotros no nos dejaron amar al Dios que somos, al ser divino que somos, por el mensaje distorsionado que hemos. Es como si se le hubiera hecho al mensaje de Jesús un centro de poder, pero como una apología al sufrimiento, una apología al dolor. Y el hombre ama eso. Ama el dolor, ama el miedo, ama el sufrimiento. Se siente más arrodillándose que descubriéndose. Se siente más entregándose al dolor y a la miseria de su naturaleza, pues claro, porque no reconoce su naturaleza superior. Entonces, aquí, mi amado hermanito, es donde yo siento que es relevante y ojalá lo podamos aclarar un poco en la reunión y por supuesto para que cada uno después lo investigue, que el mensaje de Jesús no es una apología al dolor y que no tenemos por qué minimizarnos para podernos amar y para podernos sentir o para poder amar al Dios que somos.
y que a ese Dios que nos han dicho que tenemos que arrodillarnos no existe. Entonces, si nosotros logramos, mi amor, comprender que el mensaje de Jesús no es para minimizarnos, sino para liberarnos, estamos cumpliendo las señales y estamos cumpliendo el mensaje y podemos aplicar el mensaje, pero el mensaje, el que es, no el que no es. Y eso nos liberaría profundamente y podríamos ver las señales en el aquí y en el ahora, que yo siento, mi amado hermanito Emilio, que para ti ya esto es un hecho revelador sin ninguna duda. Desde luego que sí, Ananda, desde luego que sí. El mensaje de Cristo Jesús efectivamente nada tiene que ver con el desempoderamiento, con el ninguneo de nosotros mismos, ni con la tristeza, ni con el sufrimiento, ni con el dolor, para nada, para nada. Es un mensaje que tiene dos grandes pilares. Por un lado, la liberación desde el punto de vista de la transformación, de vivir desde los parámetros de lo que realmente somos, de quitarnos de en medio todas las capas, todas las restricciones, todos los implantes que han dificultado el que vivamos con relación a la divinidad que atesoramos. Es, por tanto, un mensaje liberador. Y junto con la liberación, la alegría. Es un mensaje lleno de alegría. Es la alegría que él plasmó en su persona, con toda la gente con la que se relacionaba. Y es la alegría y es la liberación que creo que podemos percibir perfectamente, y este es un tema importante, Ananda, en las primeras comunidades cristianas. Cuando vemos la historia del denominado cristianismo, Jesús no funda ninguna religión, Jesús no funda ninguna corriente filosófica ni espiritual, pero en fin, cuando vemos el devenir del denominado cristianismo, como tú muy bien dices, observamos con claridad, es algo bastante obvio, la tergiversación, la manipulación, el atoramiento en el que se ha ido metiendo los grandes mensajes, los grandes postulados, las grandes enseñanzas. Pero hay una época histórica que es la inmediata después de Cristo Jesús, cuando su vida estaba ahí muy presente, su obra estaba ahí muy presente, su mensaje estaba ahí muy presente, que es cómo vivían los que conformaron las primeras comunidades cristianas. Y esas primeras comunidades cristianas se caracterizaban por la liberación y por la alegría. La liberación porque estaban viviendo ya de verdad, liberados de todas las cargas, liberados de todos los lastres y en coherencia pura con lo que realmente somos, por una parte. Y por otra parte, de alegría, una vida alegre, una vida sencilla, una vida compasiva, una vida de encuentro, una vida de compartir, una vida excepcional, ejemplar. Y en un contexto histórico, y esto es muy importante para los momentos presentes y para la distopía a la que tú haces referencia, en la que estamos plenamente inmersos, en un momento histórico donde en el mundo, donde estaban esas comunidades cristianas, dominaba el Imperio Romano. Y era un imperio, como todos creo que sabemos, enormemente potente, enormemente fuerte, que podía con todos y que arremetió contra estas comunidades, arremetió con violencia, porque percibió que en estas comunidades, no ya por lo que decían, sino por lo que hacían, había un mensaje revolucionario que a las estructuras de poder, ni la del Imperio Romano, ni a ninguna a lo largo de la historia de la humanidad, le ha interesado. Entonces, yo creo que es importante que volviéramos la mirada a la forma de vida de esas primeras comunidades cristianas, porque ahí vemos nítidamente el mensaje de liberación y el mensaje de alegría, que son dos pilares fundamentales de lo que nos ha aportado en su maestría Cristo Jesús. A partir de ahí, como tú muy bien has dicho, la distopía. Comprender que la distopía tiene un papel. Tiene un papel. Hablaba yo antes en mi anterior intervención de las noches oscuras, de los sapos. Hemos aprendido ya, ¿no?, que las noches oscuras, el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad propia o de un ser querido, una ruptura traumática de pareja, problemas económicos severos, etcétera, etcétera. Hemos aprendido ya que eso nos remueve y que eso nos ayuda a crecer. Lo hemos aprendido ya. Hemos aprendido ya que una depresión es un grito del alma. Es tu alma que te está diciendo, esta vida no, camina por otro lado, camina, vive de otra manera. Todo eso lo hemos ido aprendiendo ya. Las adicciones,
nos hemos dado cuenta que las adicciones aparecen porque como nuestra vida está vacía, estás buscando algo que supla ese vaciamiento, que de alguna forma esconda ese vaciamiento y te hace adicto a esto o aquello, al juego, al sexo o a lo que sea, pero lo haces simplemente por el vaciamiento que tienes. Entonces te das cuenta, y muchas personas, gracias a la depresión, gracias a la enfermedad, gracias al fallecimiento de un ser querido, gracias a una ruptura y un desencuentro, etcétera, etcétera, han salido de la distracción, del entretenimiento y han crecido y han empezado un nuevo camino, han empezado un nuevo sendero. Pues bien, en la humanidad la distopía tiene el mismo papel. Lo he hablado con ejemplos personales de personas, de individuos, pero también es válido colectivamente. Las distopías que está viviendo la humanidad actual son oportunidades para avanzar, son oportunidades de avance. Eso no justifica a los que la ocasionan, eso no justifica, por supuesto, a los que provocan, eso sí, que provocan dolor, daño y sufrimiento con tanta manipulación, con tanto dominio, con tanta acumulación, con tanto egoísmo. Esto no lo justifica. Pero curiosamente, las distopías, por supuesto también la utopía, son los pilares sobre los que evoluciona la consciencia, como si fuera un tren que marcha por el raíl de la utopía, pero también por el raíl de la distopía. Y la distopía, curiosamente, alimenta la utopía. Porque en la vida, querida Nanda, y eso los dos lo sabemos muy bien, en la vida está todo. La vida no hace distingos. En la vida todo está, en la vida todo cabe, en la vida todo lo es. Lo que decimos que es malo y lo que decimos que es bueno, lo que decimos que es blanco y lo que decimos que es negro, todo vale. Y la vida permite que exista lo evolutivo y lo involutivo. Y eso sí, lo involutivo sin darse cuenta impulsa lo evolutivo. Eso es lo más maravilloso. Aunque, insisto, eso no justifica a los que están en la línea involutiva. Pero lo involutivo, curiosamente, termina siendo un factor de impulso de lo evolutivo, de la misma forma que una ranita, cuando la metemos en un envase de agua y lo vamos calentando poco a poco, la ranita se muere hervida, pero sin embargo, cuando le damos un calentón, la rana brinca, ¿verdad? Pues la distopía ayuda a que brinquemos y a que pensemos la vida de una manera distinta. Entonces, es simple darte cuenta de que en la vida está permitido perfectamente la línea evolutiva, la que va en el mismo sentido de la vida, pero también se permite en libre albedrío el contramano, los que van en contramano de la vida. Todo es válido, todo tiene su sitio. Y lo involutivo impulsa lo evolutivo, además, para colmo. Lo evolutivo se impulsa por sí mismo y por el impulso que también le da lo evolutivo. Y por último, al hilo de las reflexiones que tú has hecho, cuando hablamos de la tergiversación, de la manipulación, del mensaje de Jesús, etcétera, etcétera, tenemos que ser conscientes de que como en la vida hay todo, está lo evolutivo y lo involutivo, y todo tiene su sitio, como todo tiene su sitio, en esta humanidad y en este mundo hay también influencias espirituales evolutivas y hay influencias espirituales involutivas. Eso es algo que también Jesús fue extremadamente claro. Por supuesto que hay una influencia espiritual evolutiva, la de Jesús, la de tantos grandes almas que han ido encarnando, la de tantos grandes maestros y maestras que nos han ayudado en ese maravilloso proceso. Influencias espirituales, una jerarquía celestial, ángeles, arcángeles, maravillosa, que sin interferir, porque no van a interferir, pero que están ahí acompañándonos y haciendo una influencia indirecta en nuestro camino espiritual. Pero también están las influencias espirituales involutivas. Y esa parte de los evangelios donde Jesús comparte con nosotros algo tan íntimo como fue su retiro de 40 días al desierto, que ahí no lo acompañó nadie. Ahí no hay nadie que nos diga lo que pasó. Fue él el que a su círculo más cercano, y ese círculo más cercano después lo divulga, fue él el que lo compartió con su círculo más cercano. Y nos narra con toda claridad, no una metáfora, sino algo concreto y específico que él en esa meditación, en ese retiro en el desierto, vive la presencia de Satanás. Satanás como fuerza espiritual involutiva, como eje fundamental en este mundo y en este plano de las fuerzas involutivas, Satanás se le hace presente. Y se le hace presente para ofrecerle todo lo que lo material puede ofrecer, todas las riquezas, todos los placeres
de este mundo. Claro, desde la apariencia, desde nuestro pequeño yo físico, emocional y mental. Y le dijo, pongo toda esta riqueza, pongo todo el poder, todo lo pongo a tus pies. Si te postras ante mí. Tú hablabas hace un momento, Ananda, de arrodillarse, etc. Es lo que Satanás le pide a Jesús. Arrodíllate ante mí, póstrate ante mí y todo esto será tuyo. Obviamente, Cristo Jesús, que su reino no es de este mundo, igual que el nuestro, y que su vida, su objetivo vital, no iba ni mucho menos por lo material, por lo puramente efímero, por los placeres vacuos, por las acumulaciones tontas, que su vida era profunda y que era una vida abundante y una vida verdadera, le dice que no tiene nada que ver con eso y sigue su camino. Pero claro, la figura de esta influencia espiritual negativa, de esta influencia espiritual involutiva, está ahí. Y esa influencia espiritual involutiva, en la medida en que también el mensaje verdadero de Jesús ha ido avanzando y extendiéndose por el mundo, también esta influencia espiritual negativa, satánica, demoníaca, ha intentado tergiversarlo, ha intentado engañarnos. Decía muy bien Jesús que Satanás es el maestro del engaño. Ha intentado engañarnos, ha intentado que ante el poder de su mensaje, ese mensaje quedara deteriorado a través de una niebla, de una espesa niebla que se ha intentado tejer y que se ha intentado urdir a su alrededor. Pero el mensaje crístico es tan imponente, Ananda, que Cristo, Jesús de Nazaret, sabía muy bien, como lo sabemos nosotros, que no hay niebla que valga. No hay niebla que valga. La verdad siempre se impone. Y la verdad de lo que somos, la verdad de lo que es, siempre se impone. Y en este momento lo estamos disfrutando. Estamos disfrutando la posibilidad de compartir acerca de la sabiduría verdadera de Jesús, acerca de lo que fueron sus auténticas enseñanzas y aportaciones. Ya no hay niebla, ya no hay manipulación, aunque ahí estén esas influencias espirituales involutivas, ahí siguen a lo suyo, pero saben también esas influencias espirituales negativas que están ya en los estertores, que el viejo mundo está ya en los estertores y que lo que ya tenemos por delante, todos los seres humanos que nos invitemos, todas las almas encarnadas en seres humanos que nos invitemos, lo que tenemos por delante ya es una recta final, que no sabemos lo que durará, pero es una recta final que nos conduce directamente hacia la nueva humanidad. Ya la podemos olfatear, ya la podemos percibir y ya la podemos olfatear y percibir porque la sentimos en nuestra propia vida. Y hay que tener en cuenta que el momento clave de paso de la generación que termina a la generación que comienza y culmina, Jesús lo define, Jesús lo llama la parusía. La parusía. La parusía es un término que significa presencia, la presencia. Y tú hacías referencia a ello, que no es un tema de que nadie haga nada por nosotros. Nosotros, cada uno, nuestra esencia crística, nuestra esencia divina, nuestra verdadera naturaleza, tenemos que plasmarla, tenemos que hacerla presente, la parusía, sí. Hacerla presente en nuestra vida y en nuestra obra. Esa es sencilla y a su vez para la mente un tanto complejo, pero la verdad, como tú y yo creo que ya hace algún tiempo que nos dimos cuenta, es enormemente sencillo. Sí. Sí, hay algo para concretar una cosa, hermanito. A mí todo lo que ha significado el mensaje de Jesús ha marcado indiscutiblemente mi vida. Por supuesto que sí, por supuesto que lo ha marcado. Pero y también le he sacado toda la parte que es caduca y que no va más, porque no me sirve. Porque eso de poner la otra cara en la mejilla y que ponga la otra cara, eso a mí no me sirve en el aquí y en el ahora. Esa es una parte de doblegarnos y de sentir el dolor. Hay una parte hermosísima del mensaje de Jesús que a mí me ha llegado al alma y que es tan vigente para el momento presente, es vigente. Además, tenemos que realizarlo. Como sea posible, pero tenemos que realizarlo. Y esa parte, hermanito, es esa parte que dice Jesús. No recuerdo, es en uno de los evangelios apócrifos, pero no recuerdo si es en el de Judas o en el de alguno de ellos. Yo soy muy mala para retener, tú eres buenísimo para eso, yo no. Dice Jesús
¿quién de ustedes se atreve a sacar al ser perfecto que hay en cada uno? En cada uno? El que se atreva a hacerlo, que dé un paso adelante. Entonces, Judas da un paso adelante y Jesús le responde: entonces a ti te daré las llaves del reino, pero antes tendrás que pasar por muchas dificultades. Pero antes tendrás que pasar por muchas tribulaciones. Antes tendrás que pasar por mucho dolor, antes de que encuentres las llaves del reino. Y esto ha calado mucho en mí, hermanito, porque es verdad, uno no va a encontrar las llaves del reino, no las encuentra tan fácilmente. Hay que pasar por tribulaciones. Y yo siento que una de las tribulaciones más grandes por las que yo he pasado, puede que todas las demás tribulaciones sean importantísimas, pero doy el testimonio que una de las grandes tribulaciones por las que yo he pasado es la salida del sistema, hermanito. La salida de lo preestablecido, la salida de lo programado, de lo que nos programaron. Es una salida muy fuerte y trae tribulación, increíblemente, porque no debería ser así. Si es que estamos saliendo del miedo y del dolor y de la angustia y del conocimiento heredado. Y estamos tratando de vivir el conocimiento revelado, el que sale de nosotros. Pero hay algo dentro de la naturaleza humana que se adhiere adictamente a esos paradigmas, a ese sistema de dolor, a ese sistema de sacrificio, y doy como testimonio porque me ha pasado desde hace 40 años para acá que he querido ir saliendo de lo acostumbrado, de lo que me han dicho, de lo heredado, de los grandes paradigmas emergentes o que son vigentes, y el coste de salir de ellos causa tribulación, es una tribulación, y causa como que me estoy saliendo de todo esto, lo viejo se está yendo, pero nada que lo nuevo lo veo. Es como que todo se está yendo, pero no veo lo nuevo. No tenemos referencia profunda de lo nuevo que viene, porque si bien es cierto que muchos maestros nos dejaron su ejemplo y nos dijeron que se podía salir para vivir en el nuevo reino, en la nueva tierra, es una cuestión, este es un momento personal. Es personal, somos nosotros mismos los que tenemos que salir a ese nuevo reino, y no con la ayuda de nadie, como lo decíamos ahorita, sino por ver las señales dentro de nosotros de que estamos listos para hacerlo y las señales que el planeta nos está mostrando. Entonces, esa parte, ese mensaje tan hermoso de Jesús me conmueve, me llega al alma y me identifica muchísimo con lo que le pasó a Judas en ese momento, que ha sido el malo de la película, pero resulta que hoy en día ya lo podemos reivindicar como que no es el malo de la película, y como que fue el que le tocó pasar por la experiencia más dura de tener que entregar a su maestro Jesús. Entonces, pues veamos un poquitín eso, que yo sé que tú nos lo complementas con mucha sabiduría, hermanito. Muchas gracias, Ananda. Como compartimos de que los últimos 3/4 de hora lo haríamos con las preguntas, con las aportaciones de todas las personas que están aquí, que se han hecho presentes en este encuentro, ya se lo agradecimos y se lo vuelvo a agradecer ahora. Voy a ser muy breve, como una especie de complemento a lo que tú acabas de compartir. Voy a ser muy breve para que en la medida en la que ya Jessy y los amigos de Camino Consciente consideren oportuno pasar a la parte de las preguntas. Bueno, la única postilla, el único complemento que voy a hacer ante lo que tú has dicho es un ejemplo gráfico para entender precisamente esa falta de referencia cuando se va
dejando lo viejo a un lado, pero lo nuevo no termina de llegar, ¿no? Y ese tambaleo, ¿no? Esa especie de vértigo que se vive. La metáfora, el ejemplo que a mí me gusta compartir, querida Nanda, porque ayuda mucho a verlo, es las célebres películas de Tarzán de la Selva. Creo que todos sabemos quién es Tarzán de la Selva, Por habremos visto favor. alguna película protagonizada por quien sea, más moderna, más antigua, de Tarzán de la Selva, y creo que podemos recordar que Tarzán de la Selva tenía la capacidad de moverse por la selva con mucha rapidez. Era muy rápido moviéndose por la selva. ¿Debido a qué? Debido a que en la selva hay muchos árboles y muchos de esos árboles le cuelgan lianas, ¿no? Como una especie de sogas fuertes, ¿no? Lo que en la naturaleza llamamos lianas, que cuelgan de muchos de esos árboles que hay en la selva. ¿Y qué hacía Tarzán? Pues muy simple, en un árbol cogía la liana y ¡yum!, se desplazaba hacia el siguiente árbol, apoyado, agarrado a la liana. Cuando estaba llegando al otro árbol, con esta mano se mantenía cogido a la liana primera, y esta mano la extendía para coger la nueva liana. Y una vez que la había cogido, soltaba la vieja, se agarraba a la nueva y volvía otra vez a desplazarse hacia el siguiente árbol, donde se volvía a repetir lo mismo. Venía al siguiente árbol, con una mano seguía agarrada a la vieja liana, esta mano la extendía para coger la nueva, cuando ha cogido la nueva suelta la vieja, ¡plaf!, y al siguiente árbol. Pues bien, a nosotros nos gustaría que la evolución fuera así. Ah, Que solamente soltáramos una liana, la vieja, cuando ya tenemos cogida la nueva. Pero esto no sí, funciona así, esto no funciona así. Y cuando claro. se va evolucionando en el camino de la consciencia, se sabe por experiencia, es algo que la han experimentado multitud de hombres y de mujeres, de almas encarnadas en hombres y en mujeres, se sabe perfectamente que hay un momento en el que sueltas lo viejo y aún no has cogido lo nuevo. Y Sí, estás en el aire, en ese momento estás en el aire, no hay referencias, hay vértigo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Confiar, confía. Confía en ti, confía en la vida, confía. Sé perseverante, confía. Y por tanto, esa confianza es la que te va a dar el impulso definitivo para que entonces sí, accedas a lo nuevo. Pero hay que aceptar el vértigo, hay que aceptar la falta de referencia y hay que aceptar el misterio. También el misterio es un componente en el proceso evolutivo. No todo lo podemos entender, no todo lo podemos comprender cuando estamos aquí encarnados, porque nuestra capacidad mental es maravillosa, pero llega a donde llega, ¿no? Entonces, cuando uno asume que en la vida el vértigo, la falta de referencia, un cierto mareo y el propio misterio se hacen presentes y que eso te indica no que estás parado, sino que estás andando, eso indica no que te has quedado ahí como colapsado, sino que estás evolucionando, pues se vive de otra forma, se acepta y se vive de otra forma. genial. Sí, sí, hermanito, genial, genial. Ese es un ejemplo maravilloso. Eh, como dices tú, como vamos a tener que darle ahorita el paso a las preguntas que los hermanitos tengan para nosotros, quisiera como terminar este pedacito, este segmento, diciéndole a los hermanos y diciéndomelo a mí misma, desde luego, a la primera que me lo tengo que decir, es escuchemos las señales, primero las señales que hay dentro de nosotros que nos indican en qué momento estamos dentro, cuál es nuestro momento evolutivo, y que si estamos listos para el cambio de programa. Que veamos las señales dentro de nosotros y que nos volvamos coherentes con esas señales en la cotidianidad, en nuestra vida diaria, tal como tú lo has planteado, con todas las herramientas y con todos los instrumentos que hoy tenemos para que esto no sea un discurso, sino el cambio de vida que estábamos anhelando. Es el momento para mí, para Nanda, el momento más maravilloso de mi evolución, hermanito, el más maravilloso. Yo no le veo a esto sino pro. Todos los contras que había los uní y no queda sino una alegría maravillosa, porque fue por el que me preparé durante miles de años para que cuando estuviese yo preparada, la tierra me impulsara con lo que está sucediendo a hacer el cambio de raza, el cambio de programa. Entonces los invito
a que veamos las señales internas y externas, para que nos demos cuenta. No tenemos que ir a preguntarle a nadie qué está pasando con nuestras vidas. Fíjate, interioriza tus señales y ellas mismas te dirán cuál es el paso a dar. Y lo mismo, mira lo que le está sucediendo a la Tierra, que cambió, estamos viviendo un momento completamente nuevo. Menos mal que así sea, no esperar que esto se recupere o que salgamos a vivir lo viejo. Ojalá no, porque lo viejo ya está caduco. Pero que sí veamos que siguiendo las señales internas y externas, estamos completamente en coherencia con la propuesta que la vida tiene para nosotros en este instante. Entonces, bueno, hermanitos, no sé cómo será la dinámica aquí. Le damos el paso, sí, mi amor, si quieres, al hermanito que tiene sí, las preguntas. Yo que aparecí ya como Camino Consciente. Ah, ok. Mi nombre es Carlos. Muchas gracias a todos. Me ha tocado como liderar pues toda esta logística y lo hago con mucho amor hacia la hermanita Nanda y un gusto tener la compañía de Emilio. Yo voy a coordinar las preguntas. Por favor, me escriben por el chat. Voy a tratar de coordinar desde ahí el asunto. Hay dos preguntas iniciales como para que vamos abriendo. Y es una, así, que si va a morir físicamente mucha gente. Es una pregunta muy puntual. Y la otra, la hermanita nos comentó de la vacuna que ella tiene y que acaba de descubrir en estos tiempos de que las vacunas están de moda, como que entonces quedó la inquietud ahí. Entonces, démosle paso a Emilio, a la hermanita en el segundo caso, de si esa pregunta morirá físicamente mucha gente y la de la vacuna. Para la primera pregunta se la dejo a mi hermanito Emilio, que él tiene una información bien hermosa a ese respecto. Muchas gracias, Ananda. Cuando analizamos por la información, por el conocimiento que tenemos, cómo fue el paso de las anteriores generaciones humanas, cómo fue el paso, pongamos por caso, de Lemuria a la Atlántida, o cómo fue el paso de la Atlántida a la humanidad actual, ¿qué es lo que observamos? Lo que observamos es importante porque también nos indica cómo será el proceso que hará que esta humanidad culmine y se abra el paso a la nueva humanidad. ¿Qué es lo que sucedió en Lemuria? ¿Qué es lo que sucedió en la Atlántida? Lo que sucedió fue, en primer lugar, un proceso, no fue un momento, no fue solamente un momento, fue un proceso donde la Madre Tierra, y esto es importante que no lo olvidemos, la Madre Tierra es un ser vivo que evoluciona en consciencia y la evolución humana se produce en el contexto de la evolución de la Madre Tierra. De hecho, cada humanidad de las que han existido, la polar, la hiperbórea, la lemur, la atlante, la actual, ha pertenecido, ha correspondido a un periodo geológico, a un periodo que estudia la geología. Desde el momento de la desaparición de los grandes reptiles, hace unos 60 millones de años aproximadamente, las distintas humanidades se han ido desplegando en correspondencia con distintos ciclos geológicos del propio planeta. Y la desaparición de cada humanidad ha ido ligada a lo que nosotros, en nuestra inconsciencia, denominamos catástrofes naturales. Y Lemuria, que se extendió por gran parte del planeta, pero lo que era su pivote, su núcleo central, estaba en las aguas del actual Océano Pacífico y desapareció. Fue hundida, quedó hundida en las aguas del Océano Pacífico. Posteriormente, la Atlántida fue una humanidad que se desarrolló por todo el globo. Llegó a todos los puntos del planeta, pero es verdad que tenía unos puntos centrales y a partir del año 750.000 a.C. nos dicen los libros sagrados y nos dicen textos de sabiduría que fue hace 750.000 años aproximadamente cuando un cambio en los polos magnéticos, un cambio brusco en la polaridad magnética provocó enormes maremotos, erupciones volcánicas, donde arrancó el final de la Atlántida. Un final de la Atlántida que curiosamente no terminó de cerrarse hasta hace aproximadamente 15.000 años con el hundimiento de el último vestigio atlante, que era la isla Atlantis de la que nos habla Platón
en sus diálogos, en su célebre diálogo localizado en el centro del Océano Atlántico. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando pasamos de una humanidad a otra, efectivamente siempre ha ocurrido lo mismo. La mayoría de los seres humanos pertenecientes a esa humanidad mueren físicamente. Se produce, por tanto, una gran mortandad física de esa humanidad. De hecho, sobreviven unos pocos. Esos pocos, en la nueva humanidad, cuando se van reproduciendo, van dando lugar a nuevos cuerpos humanos en los que paulatinamente van encarnando todas las almas que desencarnaron en la antigua humanidad y que se incorporan al proceso de la nueva humanidad. Esto es lo que, percibiendo los ciclos que nos han antecedido, podemos decir. Y aplicando esto a la humanidad actual, podemos decir que esta humanidad también tendrá que afrontar esa evolución consciencial del planeta, tendrá que afrontar esos cambios que nosotros denominamos catástrofes naturales, que eso trastocará la humanidad tal como la conocemos anteriormente, pero será para abrir la puerta a la nueva humanidad. Sobrevivirán una serie de seres humanos, yo no sé cuántos, pero no serán muchos, que serán los padres y las madres de las siguientes generaciones que ya en esa nueva humanidad darán lugar a cuerpos físicos que permitirán que todas las almas que se hayan invitado a la nueva humanidad puedan vivir adecuadamente en ella. Y esto tenemos que verlo, y termino, con mucha normalidad, porque mi alma y la vuestra, ¿cómo evoluciona? Exactamente. Pues nuestro cuerpo muere, ¿verdad? Para volver después a encarnar. Lo tenemos asumido, creo que muchos lo tenemos asumido. Y que mi cuerpo muera no es ninguna tragedia, porque es una puerta que se abre para desencarnar y volver a encarnar con todo el bagaje de lo sembrado y cosechado y la nueva vida que se abre por delante. Pues esto es en lo pequeño, es lo que ocurre en lo grande cuando hablamos de la transformación de humanidades. En definitiva, no sabemos ni el día ni la hora, no son procesos que se produzcan bruscamente, que duran periodos bastante largos de tiempo, pero efectivamente esta humanidad físicamente tendrá que morir para que haya una pequeña semilla de lo que será, lo que será la base física para la nueva humanidad. Eso, ¿ves? Yo sabía que con toda la sabiduría nos ibas a ilustrar esa pregunta, porque es así, es realidad. Y la siguiente pregunta es lo del pro y el contra, la vacuna, que yo la veo como una herramienta de vida en este momento. Los invito a todos los que nos están escuchando para que utilicemos esa vacuna contra el dolor y contra el miedo. Es decir, no veamos el contra de esta situación, no veamos el mal momento supuestamente que estamos viviendo, no veamos la tragedia del momento presente como mucha gente lo está viendo y con la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes, ni más faltaba. El tema es, ahorita en este momento la humanidad entera tiene miedo, la humanidad entera tiene dolor por todo lo que está sucediendo. Yo los invito a que ese contra lo vuelvan un pro en beneficio de sí mismos y de la humanidad. La humanidad necesita o estaba necesitando este cambio. Nosotros como humanidad lo estábamos anhelando, lo estábamos necesitando. Unamos y vacunémonos. Unamos el contra con el pro y el pro con el contra para que nos vacunemos contra el dolor y sobre todo el miedo que las élites y quienes programaron esto quieren hacernos tener para podernos someter. Un ser sometido es víctima de las circunstancias, pero un ser liberado, el sistema ya no puede con él. De manera que esa es la invitación en esa pregunta, amados hermanitos. Tenemos otra pregunta por acá. Me piden la palabra dos personas, enseguida miramos si les da para Fer y Eva dar el paso a su pregunta, a su intervención. La pregunta es, el universo es abundante e ilimitado. ¿Por qué enfrentar la esencia con lo material? ¿Por qué no acceder a los dos desde la esencia?
¿Por qué colocar a la nueva tierra en el futuro? La veo como un estado del ser en el aquí y en el ahora. Uy, esa pregunta es muy larga. La contesta mi hermanito, que es el que tiene memoria fotográfica. Pero, pues, con mucho gusto, Ananda, con mucho gusto. Son preguntas las dos muy potentes, pero que daría para compartir mucho, largo y tendido, Mucho, pero muchísimo. seré muy breve. En cuanto a, efectivamente, coincido con la persona que hace la pregunta, creo que es Alejandra Zoquian. Coincido con ella de que de enfrentar nada. Cuando hablamos de esencia y apariencia, cuando hablamos de espíritu y de materia, enfrentamiento ninguno. Todo forma parte de la vida, todo forma parte de la realidad una, todo tiene su sitio, todo tiene su lugar. Hemos hablado de lo involutivo y de lo evolutivo y hemos dicho que todo tiene su sitio. ¿Cómo no va a tener su sitio también la esencia y la apariencia, el espíritu y la materia, y no de manera enfrentada, sino de manera coordinada? Algún día el ser humano comprenderá que espíritu y materia conviven como hermanos en el universo y que eso hace posible que la materia evolucione gracias a la convivencia con el espíritu, que la materia evolucione y no por azar, sino de una forma inteligente, de una forma guiada por la convivencia con el espíritu. Y esa convivencia también es lo que hace que el espíritu se una con la materia, la experimente, la conozca, se envuelva en ella para experimentarla y para conocerla. Y aquí estamos nosotros. Es la plasmación misma de la convivencia entre la esencia y la apariencia, entre el espíritu y la materia. Cada uno de nosotros es la prueba indudable de que no hay enfrentamiento. Aquí estoy yo, aquí estáis vosotros. ¿Qué somos? Esencia y apariencia, materia y espíritu. Aquí estamos. Y no hay una confrontación. Lo único que sí tenemos que hacer es tomar conciencia sobre dónde debe estar el centro de mando. Ya está, simplemente dónde debe estar el centro de mando. Yo hablo de coche como un símil, cuando hago referencia a la apariencia, hablo del coche, y cuando hago referencia a la esencia, hablo del conductor. ¿El conductor se enfrenta con el coche? No, colaboran, conductor y coche y conductor. Si queremos llegar a cualquier sitio, hace falta una colaboración entre el que conduce y el coche que el conductor conduce. Pero ahora bien, claro, hace falta que el conductor esté ahí. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es que hemos vivido muchas vidas con el conductor dormido, con la esencia olvidada, con la esencia desaparecida por completo. Y eso hace que el coche fuera como un coche loco, todo el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, el daño, el sufrimiento, como un coche loco, bla, 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 a la falta de un conductor consciente. Lo que estamos compartiendo es que el conductor tiene que coger el mando, porque es lo permanente, es lo que no es efímero, es lo que tiene esa sabiduría plena, absoluta y completa de la divinidad más excelsa y de la divinidad más inefable. Y por supuesto, con relación a la segunda pregunta que hace Alejandra, que no hay que poner la nueva humanidad en el futuro. Ananda y yo hemos insistido mucho en que se trata de hacerlo presente ahora. La nueva humanidad no es algo que nos esté esperando ahí en el año 2417, no. La nueva humanidad es algo que tenemos que generar en el aquí y ahora de nuestra vida, naciendo de nuevo, muriendo a una forma de vida basada puramente en el egoico y el egocéntrico y naciendo a una forma de vida nueva. Hemos insistido mucho, Ananda y yo, al respecto, y no es algo para mañana, es algo que corresponde hacer en el momento presente, en el aquí y ahora. Eso, perfecto, hermanito, perfecto. Voy, Sigue, Carlitos, sí. voy a dar un pasito a Fer y Eva, que pidieron la palabra hace rato. Por favor, breve, ¿qué nos quieren compartir? Muchísimas gracias, Emilio y Aranda. ¡Ay, hermanitos! ¡Qué lindo! Siento el mensaje de Jesús como completamente liberador, pero a la par entiendo que efectivamente nos llega el mensaje distorsionado en cuanto al sufrimiento, que decía Emilio, creo que ha sido Emilio, ¿no? El sufrimiento en la idea de Jesús, pero hay una cuestión concreta, ¿no? Que Jesús tiene un final muy trágico, con una lección de muerte muy horrorosa, ¿no? Y parece como que para seguir a Jesús uno tiene que estar dispuesto a tener ese sacrificio de cruz, ¿no? Entonces, ¿cómo valoráis el significado profundo cuando Jesús dice, el que si quiere seguir en pos de mí, que coja su cruz, se niegue a sí mismo y me siga? ¿Cómo valoráis esto, por favor?
Hermanito Emilio, si quieres, inicia tú y yo respondo al final, ¿te parece? Me parece muy bien, querida Nanda, me parece muy bien. Cuando se habla de cruz, me remito a lo que hemos compartido hasta el momento presente. Las noches oscuras, los sapos que aparecen en la vida, son herramientas para nuestra evolución espiritual. Nunca lo olvidemos. Cristo Jesús era plenamente consciente y lo plasmó en multitud de partes de su enseñanza, en lo que 1969 años después de su nacimiento plasmó en una bella canción, una persona que conocéis todos vosotros y que conozco yo, no personalmente, sino de referencias, porque es un gran cantante cubano, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez en 1969 compuso una canción llamada El elegido. Es una canción bellísima en música y en letra. Y en su letra, donde habla de un ser que no es de este mundo, de un animal de galaxia que en un momento determinado decide bajar a la guerra, perdón, quise decir a la tierra, una vez que está aquí, ese ser de otro mundo se da cuenta enseguida, por eso quizás es el elegido, porque a nosotros nos ha costado más tiempo, Fer y Eva, a nosotros nos ha costado más tiempo, él se da cuenta enseguida de que aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Ojo, no tiene que ser así, ¿eh? Se puede evolucionar desde el gozo, no se necesita lo terrible, pero es verdad que cuando estamos en la inconsciencia, cuando hemos olvidado lo que somos, cuando estamos en una amnesia, en un Alzheimer sobre lo que somos, lo hermoso no le sacamos jugo en términos de conciencia y en cambio las noches oscuras son el factor de impulso. No tiene por qué ser así, pero frecuentemente lo es. Eso está en el mensaje de Jesús. Y en el mensaje de Jesús también, y es un tema muy delicado, al que solo voy a hacer una mínima aproximación, ese mensaje de Jesús también nos invita, Eva, a lo siguiente. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para un momento en el que dentro de la evolución de la humanidad hacia lo nuevo se va a producir una clara decantación, no una mezcolanza como hasta ahora donde el agua y el aceite ha estado mezclado, sino una clara decantación entre el agua y el aceite, entre lo involutivo y lo evolutivo. Se va a producir una clara decantación. Los propios hechos distópicos que estamos viviendo y viviremos harán que se acelere y se materialice más esta decantación. Pues bien, tenemos que estar preparados que esta decantación conllevará en un momento concreto una arremetida violenta de la parte involutiva contra la evolutiva. Tenemos que estar preparados para ello porque sucederá. Yo no sé si nos sucederá con este cuerpo, nos sucederá en la siguiente encarnación, no lo sé. Pero todos los maestros, el propio Jesús, los textos cristianos como el libro de Revelaciones es absolutamente claro al respecto. Lo que nos indican es que estemos preparados, porque esa arremetida que Jesús vivió por el entorno inconsciente del Sanedrín, del Imperio Romano, de los que querían seguir ahí pegados a lo viejo, y él que era el anunciador de lo nuevo, de una nueva vida más plena, más abundante, él vivió esa arremetida y estuvo dispuesto a afrontar esa arremetida. Pues bien, que sepamos que nosotros también debemos estar dispuestos a afrontar esta arremetida. Yo no quiero decir con esto que nos vayan a crucificar, no creo que lleguemos a tener que vivir experiencias tan tremendas, pero que de corazón estemos abiertos a la posibilidad que por ser testimonios de lo que somos, por vivir en coherencia con lo que somos, en un momento determinado, los que van por otro camino, no es que nos consideren tontos, no es que nos consideren gente rara, no es que nos consideren locos, sino que irán más allá y generarán violencia acerca o sobre los que vivan en el camino de la consciencia. Así es, mi amado hermanito. Complemento con esto, mi hermanita Eva. Un saludo aquí desde mi corazón para Fer y para ti. Mira, linda, complemento con esto. Este mensaje que yo dije hace un momento, que uno de los dolores más grandes que el ser humano tenía era con la salida del sistema. Ahí tenemos la gran tribulación.
O sea, no tenemos que ir a buscar más dolor, no tenemos que ir a buscar más preocupación, no tenemos que ir a la fosa para pasar por medio de los cocodrilos para los procesos iniciáticos, como era anteriormente. El solo hecho, hermanitos, para todos ustedes, el solo hecho de saber que yo como humana tengo que dar un paso más allá en mi proceso de naturaleza inferior a mi naturaleza superior, ahí yo ya tengo dolor. Porque al ser humano le cuesta trabajo salir de lo preestablecido, de lo preacostumbrado, de la adicción, del miedo y de lo heredado. Ahí nomás, cuando yo ya soy consciente de que tengo que dar el próximo paso, ahí hay cierto grado de dolor que dice, wow, todo esto que yo construí, todo esto que yo hice, caduca, pero caduca no porque yo quiero que caduque, no porque sea malo, sino porque, como decía mi hermanito Emilio hace un rato, yo no puedo entrar a construir la nueva casa con los materiales antiguos o con materiales viejos. Yo tengo que construir la nueva casa con lo nuevo y que lo viejo que ya no me está dando respuestas a mi vida. Tengo que dar un paso al lado porque lo que no me está dando respuestas me está deteniendo. Ahí es donde vienen tribulaciones, hermanitos. No hay que ir a buscarlas a ningún lado, pero tenemos que estar atentos para que ese desapegarnos de lo que ya no va más en nuestra vida no nos llene de dolor y de miedo, sino que lo dejemos como cuando dice mi hermanito, este vestido ya no me sirve, ya me queda pequeño, necesito otro vestido más. El cambiar de vestido conlleva cierto grado de sufrimiento, cierto grado de, no quisiera dejarlo, quisiera que se quedara conmigo. Entonces, la tribulación es esa. Ni siquiera son las grandes catástrofes de afuera, sino los grandes tsunamis que tenemos por dentro, cuando sabemos que hay que dejar algo que ya no va para nosotros, más como complemento, como dejando la vida de la naturaleza inferior para pasar a la superior. Indiscutiblemente, hay muchas cosas de nuestra naturaleza inferior que ya no caben en la naturaleza superior. Y ahí es donde sentimos que nos confrontamos con la vida y donde viene la tribulación, mis amados hermanitos. Nos quedan 9 minuticos de esta conferencia. Ana Cristina y Olga me piden la palabra. Les doy paso, no sé si alcancemos a responder las preguntas, pero es para que no se queden ahí en la lista de espera y quieren hablar a viva voz, pues algo y quiero abrirles el espacio. Okay. Ana Cristina, te abro. Gracias. Ahí. Muy amable. Sí, hermanita, qué placer verte. ¿Cómo estás? Me hizo mucho sentido lo que dijiste de morir sin terminar con el cuerpo. Y estoy esperando que me cuentes cuál es la vacuna que mencionaste al comienzo. Así como dices tú, centavito para el día a día. Sí, linda, pues la vacuna es eso, ¿no, hermanita? La que les dije, vuelve el contra de lo que te está pasando en tu vida, vuélvalo un pro en tu vida. Volverlo un pro es verlo y aceptarlo como una ganancia, no como una pérdida. Entonces, si yo tengo en este momento dificultades, esas dificultades yo las tengo que volver un pro en mi vida, y volverlas un pro es la dificultad de lo que hemos venido hablando todo el tiempo con el hermanito Emilio, es la parte dura que ya no va más, pero que si nosotros la ponemos como un pro en nuestra vida, ahí está la magia. Esa es la magia. La magia es de que el dolor se nos volvió comprensión, y cuando hay comprensión ya no hay miedo. Mi hermanita, bueno, bendición, mi amor. La segunda pregunta, mi amor lindo. Olga Patiño. Bueno, voy a hacer rápido. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Hola, hermanito.
¡Qué alegría! Hola, hermanito Emilio. Hola, hermanitos, qué alegría. Primero que todo, agradecerles por permitirnos este momento bajo estas circunstancias. Sé el esfuerzo tecnológico que estás haciendo, hermanita, para poder dar esta presentación. Y bueno, voy a pasar a mi pregunta. Ustedes hablan de un cambio de programa y hablan de unas señales. Aquí conversando, creemos que ese cambio de programa se quedó estancado. Las señales no están activadas. Entonces queremos saber cómo podemos reactivar ese tipo de señales. Y saludos desde acá de Cali, hermanita, de la hermanita Ondina. Que los amo profundamente. Muchos saludos. Un beso para todos, que los tengo en mi corazón y los recuerdo constantemente. Además, agradecida por la presencia de ustedes en mi vida. Bueno, hermanitos, no tenemos que reactivarlas. Tenemos que verlas. Las señales están. Son señales internas y señales externas que en el momento actual el universo se está encargando de que sean vigentes en nuestra vida. Una de las señales, y lo hemos repetido mucho con el hermanito Emilio, y es de lo que hemos hablado aquí, es tengamos en cuenta las distopías que en este momento tenemos en la vida. Esas distopías son las que nos están dando a nosotros, en el aquí y en el ahora, nos están dando la fuerza para salir adelante. Y quiero decirles algo, hermanitos, cuando nosotros hemos hecho un recorrido, cuando nosotros nos hemos preparado para este momento, y de verdad, por muchos años nos hemos estado preparando para este momento, esa distopía tiene una fuerza intrínseca en sí misma, y es una fuerza que no es humana, hermanitos. Dentro de nosotros empieza a surgir una fuerza que no es humana, que es una fuerza celular, es una fuerza atómica, es la fuerza de la conciencia haciendo su aparición. Y nos está diciendo, todo lo que tú veas que en este momento te está dificultando la vida, no te quedes en ello, porque es ello lo que te va a dar el salto a este otro momento evolutivo. No te quedes en ello, no mires el problema, no mires la dificultad, ve lo que hay detrás de ello, y lo que hay detrás de ello es lo que verdaderamente es lo relevante para este momento. Pero hermanitos, ver es una decisión del alma, es una decisión intrínseca en nosotros. Nosotros no le podemos decir a alguien que nos enseñe a ver. Nosotros tenemos que ver por nosotros mismos, porque el que ve encuentra el camino, la verdad y la vida. Me gustaría extenderme muchísimo en este sentido, pero desafortunadamente el tiempo es justo, y en otro momento y en otra oportunidad, si ustedes lo quieren, si ustedes lo requieren, por supuesto que estaré al lado de ustedes mostrándoles cómo hacer el salto a esta otra dimensión. Mientras tanto, para mi hermanita Ondina y para todas cuatro, todos los que están allí, mi bendición y mi amor para todos ustedes. Quiero dar el paso a Emilio ya pues unas palabras finales, quedan 3 minutos. Sí, Gracias por favor, unas palabras por el tiempo finales para mi hermanito Emilio y para despedirnos. Y para despedirnos. Muchas gracias a todos por la presencia, y a Emilio y a Nanda por estar acá. Gracias. Para que hable mi hermanito. Pues muchas gracias por darme la oportunidad ahora de compartir también estos últimos minutos. Mis palabras quieren ser de agradecimiento a Nanda, de agradecimiento a las personas que han hecho posible el encuentro y a todos los que os habéis sumado a él y habéis participado en él. Habéis participado directamente con vuestra voz y con vuestras aportaciones, y habéis participado con vuestro silencio, pero con vuestra presencia. Y de verdad que Nanda y yo hemos sentido toda la energía del mundo gracias a vuestra presencia. Y compartir como última cuestión, viendo el chat,
hay un tema que Manuel Frutos plantea acerca de los muchos interrogantes, entre comillas, que se nos abren de cara al futuro, ¿no? Por ejemplo, con la inteligencia artificial, la incorporación de híbridos al ser humano, cómo será el proceso de encarnación. Mirad, la vida es un milagro, la vida es un milagro. La ciencia materialista cree que la vida se puede trastocar, que la vida se puede manipular. Eso no es cierto. El ser humano tenemos un cuerpo físico, pero el cuerpo físico tiene un soporte que es el etérico y el energético. No va a cambiar nuestra configuración porque se cambie el corazón físico, porque se cambie el hígado físico, porque lo fundamental es lo etérico, que es lo que de verdad es el elemento por el que el alma encarna en la tierra. Después vienen ya las piezas del puzzle que se va poniendo sobre el etérico, pero el tapete del puzzle es el cuerpo etérico y ahí no, la ciencia ni sabe, ni todavía siquiera reconoce su existencia. Y sobre todo y fundamentalmente, y con esto concluyo, no nos dejemos enfriar. No nos dejemos enfriar. Van a querer enfriarnos. De hecho, en las influencias espirituales involutivas ya no es el momento de lo caliente. Lo caliente en las influencias espirituales involutivas tuvo su lugar. Ahora, sin embargo, ha adquirido protagonismo para que prolifere, para que se mantenga la inconsciencia, el enfriamiento, lo frío. Se llama, en el contexto espiritual, se le llama lo arimánico, lo que está ligado con la influencia demoníaca de Ahriman. Y lo frío es el distanciamiento social. Lo frío es la ruptura de las relaciones personales. Lo frío es el confinamiento y el enclaustramiento de la gente en sus casas. Lo frío es una tecnología virtual que es maravillosa, pero que la van a poner a nuestra disposición para que nos encerremos en nosotros mismos, pero no en el nosotros mismos espiritual, sino en nuestra apariencia, viviendo la vida encerrados, enclaustrados, con miedos a los demás, los niños en los colegios con mamparas que los protegen de sus compañeros, viendo a los otros niños como enemigos. Nos quieren enfriar y con la inteligencia artificial nos quieren enfriar. Llegará un momento que nos digan, y no va a tardar muchos años, que nos digan, si es que los humanos no servimos para nada. De verdad aquí lo importante son las máquinas, la inteligencia artificial, que nos superan enormemente. Y eso no es verdad, porque los seres humanos tenemos dones y talentos, tenemos la inspiración, tenemos la intuición y tenemos capacidades profundas que no pueden ser sustituidas por ningún tipo de inteligencia artificial. Sin embargo, se nos dirá eso para que nos empequeñezcamos, para que nos ninguneemos, para que nos perdamos. Serán nuevas distopías y estoy convencido que las viviremos con la serenidad y con la conciencia que estamos viviendo el momento presente. Hay que tener conocimiento de lo que ocurre, hay que tener conocimiento de por dónde van las tendencias, pero sobre todo y fundamentalmente lo que hay que hacer es, como Ananda insiste tanto y yo también, en la medida de mis posibilidades, es conocernos a nosotros mismos para que nuestro ser verdadero esté ahí. Y cuando nuestro ser verdadero está ahí, no hay nada que pueda con nosotros. Es la divinidad misma, la divinidad completa y absoluta. Y eso tiene una fuerza tan descomunal que ha originado el universo entero. Imaginaros si no podemos hacer cosas aquí y ahora con esa fuerza tan descomunal. Así que una confianza y una esperanza que, como decía Ananda, no sea la esperanza mediocre de que las cosas vuelvan a ser como eran. No, por favor, más de lo mismo no. La esperanza con mayúscula de que de verdad hagamos presente en esta vida y en este momento lo que realmente somos. Muchísimas gracias de corazón y un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Muchas gracias, hermanito. Una aclaración bellísima la que acabas de hacer y creo que fue perfecto para el cierre, porque todo el mundo tiene miedo de lo que está sucediendo con la tecnología y creen que la tecnología lo va a aniquilar. Y yo, esta introducción que acaba de hacer mi hermanito Emilio, que sirva para decirles, no hay tecnología en la Tierra que exista en este momento que pueda con tu conciencia, que pueda con tu ser divino, que pueda con lo que tu esencia, con lo que ya has descubierto de ti. Un ser humano que se ha descubierto, la tecnología no lo ataca, la tecnología no lo puede minimizar, minimiza al personaje, pero al ser divino no tiene entrada allí. Por eso es que en este momento, tanto el hermanito Emilio como yo constantemente les estamos diciendo,
traspasa al conductor. Deja de ser el conductor de tu coche y entiende que tú eres el realizador de tu vida. Una vez que estamos ya en la posición del ser que somos, que lo hemos ido construyendo en la medida en que nos hemos ido conociendo, en esa misma medida lo vamos y lo estamos manifestando. Que sea eso, mis amados hermanitos, para todas aquellas personas que entraron, que pudieron entrar en línea, para todas las personas que nos han acompañado, para la humanidad entera. Mientras que tú seas el dueño de tu ser, mientras que se empodere en ti y se manifieste en ti el ser que eres, nada ni nadie puede contra nosotros, por más tecnología avanzada que haya. Y el dolor y el miedo desaparecerán completamente de nuestras vidas cuando te asumas en tu verdadera identidad. Bendiciones para todos, para todas las personas maravillosas que nos acompañaron y para ti, mi amado hermanito Emilio, gracias, gracias nuevamente por acompañarme y por acompañarnos en este momento de nuestros procesos colectivos individuales. Bendiciones para todos. Hasta luego, que estén muy bien todos. Bueno, hasta luego. Una bendición para todos. Sí.